Las inundaciones y aluviones en nuestro país se han multiplicado por 30 en los últimos 50 años. Expertos aseguran que es consecuencia del cambio climático. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Ahora, eso, claro, uno diría, viendo lo que es la mega sequía y todo esto, bueno, pero ¿cómo? Estamos hablando de un periodo más largo y también hay eventos que han sucedido en el último tiempo, de hecho hace muy poco, en el norte del país, con respecto a aluviones, aludes, entre otros. ¿Qué explica esto? El cambio climático por una parte, pero finalmente lo que ha sido este aumento por 30 veces las inundaciones en nuestro país. Sí, bueno, lo primero que quería como aclarar es que esta estadística tiene que ver con los desastres, o sea, son eventos que tienen 10 o más personas fallecidas, 100 o más personas afectadas, una declaración de estado de emergencia o solicitud de ayuda internacional. Cualquiera de esas 4 condiciones que se cumplan, ese evento entra en la estadística que es de la Universidad de Lovaina, una base de datos global donde se recopilan estos antecedentes. Ajá. Y claro, cuando uno mira esos datos, en todo el siglo XX, en el caso de Chile, hasta el año 68, teníamos un solo evento catastrófico de inundación con estas características, inundación o aluvión. Sin embargo, el año 2019 tenemos 35. Por eso tenemos entonces un aumento bien vertiginoso en la pendiente de la frecuencia en que ocurren estos fenómenos. De hecho, si lo medimos de otra manera, en la primera mitad del siglo XX teníamos una inundación cada 60 años en promedio, y desde el año 86 2019 estamos teniendo más de una inundación de este tipo, un desastre de este tipo cada año. Y esto, la explicación tiene por un lado el cambio climático, tal como se ha dicho, tal como se ha demostrado, los efectos del aumento de la temperatura en lo que está produciendo en términos de la desregulación del clima y los eventos extremos, pero también hay otra componente muy importante que tiene que ver con la manera en que nosotros hemos ido construyendo sobre nuestros sistemas de drenaje, Sí. de las cuencas, de los humedales, de las playas, etcétera, donde no estamos respetando entonces la manera en que la naturaleza requiere para poder, por ejemplo, evacuar las precipitaciones. Rodrigo, eso es bien importante, ¿ah? Y muchas veces cuando ocurren este tipo de desastres terminamos hablando siempre de ese tema, planificación urbana y lo que son asentamientos de personas en lugares donde antes no había y donde no debería haber. Eso tiene mucho que ver entonces con lo que es este efecto del desastre, ¿no? Que finalmente ocurre en las imágenes que estamos viendo. Exactamente, los desastres se miden por los efectos que tienen, Claro. por los impactos. Para que haya un desastre tiene que haber este cruce entre la amenaza natural, entre la exposición, o sea, que existan personas, infraestructura, que estén expuestas a este evento y que exista vulnerabilidades. Ya con esos factores entonces vamos a poder hablar de un desastre y del impacto que está ocurriendo. Y tal como mencionaba antes, nosotros hemos ido aumentando nuestra exposición al ir construyendo en estas zonas donde en realidad debiéramos dejar más libres, porque son todo lo que es la red de drenaje, las quebradas, Claro. los humedales, las desembocaduras, los ríos, son zonas de Pasa resiliencia, son muchísimo. zonas que se moldean a través de estos eventos extremos, y nosotros, la verdad, al intervenirlo o al construir sobre ellos, lo que estamos haciendo es quitarle justamente esa protección que nos brindan, y es algo urgente entonces de poder considerar en términos de la planificación urbana y territorial. Algo que mucho se repite, tú lo decías, donde hay asentamientos, se empiezan a construir vivienda en las quebradas, por ejemplo. Eso ha pasado Exactamente. hace varios años y cuando ocurren este tipo de desastres es lo primero que se nota y que también se dice, ¿por qué se está construyendo aquí? Y ahí quiero hacer la pregunta, con la experiencia y el aumento que ha habido de estos desastres, como ustedes están comentando, ¿se nota algún cambio en términos de, vuelvo al punto, planificación urbana, prevención de desastres en este tipo de terrenos, por ejemplo? Mira, voy a tomarlo por el lado, quizás conectarlo no por el lado del cambio climático, y voy a acordarme de lo que ocurrió el 2010 con el tsunami, Ya. ¿ya? Con todas las zonas que fueron afectadas e inundadas en ese momento, que es un extremo que tiene menos frecuencia que lo que estamos viendo en los aluviones, pero la experiencia es interesante en el sentido de cómo se ocupó nuevamente las zonas que habían sido inundadas por este tsunami, y hubo algunas, por supuesto, se recogieron algunas experiencias, algunas restricciones, pero sin embargo, en lo esencial, nuestra legislación y nuestra normativa
de Planificación Urbana y Territorial no está recogiendo aún esta probabilidad de inundación. Ya no está recogido en nuestra, la manera en que tenemos que aprobar los planes reguladores, no está establecido de manera objetiva cómo vamos a considerar estos eventos. No es fácil, es algo que se requiere hacer, y le voy a dar solamente un ejemplo. Cuando hablamos de bien nacional de uso público, que son las playas, por ejemplo, las zonas de río, las zonas de quebrada, en nuestra legislación indica que esas zonas que son de todos los chilenos, que no podemos apropiar, no nadie puede apropiárselas, son aquellas que en promedio se inundan una vez al año. Es decir, una vez que podemos construir algo, inmediatamente al lado de esa zona que las mareas, por ejemplo, están inundando todos los años. Aquí por las y marejadas, eso, digamos. si lo ponemos en términos de probabilidad de inundación, estamos aceptando una probabilidad de inundarse demasiado alta. ¿Ya? Y eso es parte de la discusión que me parece tenemos que tener en base a la evidencia, los antecedentes que la ciencia y las investigaciones han recogido, las estadísticas que tenemos, de cómo incorporar esos elementos entonces en la legislación de planificación urbana, esta probabilidad de inundación, y cuál es la que estamos dispuestos a aceptar ahora que está aumentando. Tenemos tendencias de que esto va a ser cada vez más frecuente. Y ese es el punto, y como muchas veces yo he escuchado, la tierra tiene memoria. O sea, donde pasó agua alguna vez va a volver a pasar. Eso es una cosa evidente y tiene que hacernos reflexionar dónde vamos haciendo esta planificación. Tú comentabas también lo de las marejadas, lo hemos visto, donde se van construyendo muy cerca de la playa porque tiene una mejor vista, pero finalmente está ese riesgo de que se vuelva a repetir lo que ha estado sucediendo. Y ahí hago la pregunta y tomo el tema del cambio climático, con el riesgo de que se vayan intensificando o haya menos distancia entre un desastre u otro, ¿no? Entre un fenómeno y otro. Totalmente. El caso de las marejadas también está asociado a esta desregulación climática, que es una consecuencia, ¿cierto?, de nuestros gases de efecto invernadero, el aumento de temperatura. Hay más energía en la atmósfera, esa energía también se traduce en tormentas, esas tormentas generan entonces el oleaje, y que está siendo con más energía y con mayor frecuencia. Eso tiene una consecuencia ya que es bien visible en lo que es la erosión costera, pero nuevamente la erosión costera no solamente porque tengamos más marejadas, también es porque hemos limitado los aportes de sedimento hacia nuestras playas con la construcción, con la interferencia de las quebradas, con construir sobre las dunas, y finalmente son negocios de súper corto plazo. Todo lo que estos desarrollos inmobiliarios, finalmente yo creo que estamos pensando en inversiones que probablemente van a durar poco, porque se van a ver enfrentados a problemas de erosión, de degradación, y es ahí donde tenemos entonces que hoy día es casi una exigencia a nivel país de poder extender esta mirada de las ventanas en las cuales estamos evaluando los proyectos, y tener claridad y tener conciencia sobre todo de que cuando nosotros construimos en esas zonas estamos quitándole el beneficio de resiliencia que nos dan justamente estos sistemas naturales. Estamos acortando su vida y estamos también atentando contra nosotros mismos y contra la sustentabilidad de nosotros y de nuestros hijos y nietos. Entonces ahí es donde tenemos que tener un cambio de paradigma importante en cómo evaluamos estos proyectos inmobiliarios que están acortando justamente la vida de los mismos sistemas que queremos aprovechar. Es ahí el desafío, y creo que hoy día existe mayor conciencia al respecto, pero eso tenemos que pasarlo a política pública, tenemos que pasarlo a un consenso en relación a cuál es el riesgo que estamos dispuestos a aceptar una vez que tenemos entonces los antecedentes a la vista. Ahora, y otro factor de este cambio climático, y lo decíamos al comienzo, cómo estamos hablando de inundaciones, aluviones, cuando estamos en una mega sequía. Y justamente es el tema. Hemos conversado también con muchos expertos que nos dicen, ojo, la sequía, la falta de lluvia que hay en algunas zonas del país ha provocado que el suelo sea menos permeable. Es decir, a una lluvia fuerte e intensa, esa no es absorbida, sino que va pasando y tiene que encontrar su lugar. Sabemos que el agua siempre encuentra su camino. Eso también es un elemento, efecto cambio climático, efecto lo que ha sucedido en los últimos años con la sequía, que puede ser bien perjudicial para lo que se viene, ¿no? Y lo que está haciendo. Sí, exactamente. Ese es el gran drama de estos eventos que se concatenan: el cambio climático, la temperatura, la sequía, la erosión de los suelos. La erosión de los suelos también muchas veces por el mismo uso que nosotros hacemos. Además, por el uso, y claro, no solamente porque esté seco, sino por el uso. Por el uso también, y todo eso va sumando en la dirección que es más perjudicial, digamos, para los eventos
de inundaciones, por ejemplo, y de crecidas aluvionales, estos deslizamientos de tierra que se pueden producir. Entonces, efectivamente, lamentablemente, los equilibrios se van moviendo en la dirección negativa, y es por ello que tenemos que reaccionar. Y es una paradoja que en promedio, es una paradoja muy dramática, que en promedio vamos a tener menos precipitaciones, eso es lo que indican las proyecciones, eso es lo que hemos visto en las últimas décadas, pero estas precipitaciones van a estar más concentradas en eventos más cortos, más extremos, y eso está produciendo no solamente los impactos que vemos en términos de las inundaciones, en términos de los daños en la infraestructura, sino que tienen otros efectos indirectos, como los cierres de puertos, que están teniendo ya un impacto muy grande en términos económicos, como el agua potable, la generación de agua potable en todos los sistemas que capturan agua desde los ríos precordilleranos. Ya hemos tenido cortes de agua por la turbidez, en la energía, la generación eléctrica debido a las tormentas, etc. O sea, hay una serie de daños y de impactos económicos que van escalando. La buena noticia es que hemos logrado controlar a nivel global el número de fallecidos porque tenemos mejores sistemas de alerta, podemos anticipar mejor estos eventos, pero los impactos económicos están creciendo de manera significativa. Rodrigo, otro punto es el de los incendios forestales en términos de desastres, ¿no? Y aquí, claro, uno podría hablar de desastre natural en términos de la expansión del fuego, porque sabemos que casi el 100% de los focos de incendio que se generan es por negligencia o por intención del ser humano. En este punto también lo que estamos hablando de la sequía, hay preocupación por lo que puede ser esta temporada, una temporada que cada año se va adelantando, nos han comentado desde CONAF. ¿Cómo ves tú también este punto de los incendios forestales, que es bien preocupante, no solamente para la época de verano, sino todo el año? Bueno, está directamente correlacionado con el aumento de temperatura y hemos visto en la última década que cada año está superando al anterior en términos de la temperatura promedio a nivel global, y eso hace que estemos viendo incendios con mayor frecuencia en todas partes del mundo. El verano está siendo realmente infernal y es un motivo de mucha preocupación también para nosotros. Nosotros hemos vivido incendios, no estamos excluidos de esta tendencia que es preocupante, y vamos a tener, por supuesto, que prepararnos mejor a nivel individual, a nivel de los cuidados que tenemos que tener, pero también a nivel de poder tener brigadas de voluntarios que estén preparadas para poder actuar en el momento lo más a tiempo, digamos, y de manera oportuna. Esto va a tener que ser, sin duda, tenemos que atacar el problema de manera colaborativa, de manera descentralizada y con participación ciudadana importante. Esto no se va a poder resolver desde una ONEMI, desde una CONAF, mirando esto desde Santiago. Esto es más que disponer más recursos, ¿no? ¿Sí? Va más allá de poner más recursos, que son necesarios, sabemos, pero aquí tiene que haber una mejor coordinación, una mayor logística también. Esos son puntos a considerar en este tipo de emergencias. Sin duda, sin duda. Todos estos eventos que hay que tratar de atacarlos lo antes posible, en el momento en que empiezan los focos aparecen. Entonces, ahí es clave la descentralización y la coordinación. Y en ese sentido, la nueva legislación de ONEMI, la nueva ley ONEMI, va en la dirección correcta. Ahora hay que preparar bien los reglamentos, la coordinación con los gobiernos regionales, con los municipios, y desde ahí poder tener estos grupos de esta gestión local del riesgo de desastres, que no solamente para los incendios, para los aluviones también deben ser tratados de la misma manera en términos de la anticipación, la concientización y la respuesta una vez que ocurre. Además de lo que ya conversamos, de que tiene que ver con la planificación urbana y territorial, que requerimos también mejorar nuestra legislación y normativa. Rodrigo Cienfuegos, nuevamente agradecerte por esta conversación aquí en Canal 24 Horas y que tengas un buen día. Hasta luego. Que estén muy bien también, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Buen Chao. día.